aquí para, la clase de este miércoles. Recordemos, hermanos, que estamos estudiando la primera carta de Pedro y estamos en el capítulo 5 y nos quedamos ahí en el versículo 2, que lo usamos, hermanos, como base para la clase que tuvimos tanto el miércoles como el domingo y que tiene que ver con los ancianos. Bueno, el día de hoy también hablaremos algo relativo a eso, puesto que el tema que está tratando Pedro en esta parte de la carta tiene que ver con los ancianos. Así que vamos a volver a leer el capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 2. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Le voy a pedir a Marcos, ¿puedes leerlo? ¿Sí? Ruego a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Okay, el 3 también de una vez. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Muy bien. Bueno, en el capítulo 5, verso 1, hablamos de que Pedro se menciona a sí mismo como anciano de la iglesia. No vamos a hablar mucho de eso, ya platicamos, dijimos que en algún momento Pedro llegó a ser anciano de la iglesia, probablemente de la iglesia de Jerusalén, donde es posible que haya pasado la mayor parte de su tiempo como apóstol, aunque realizó algunos viajes misioneros. Sin embargo, siempre se le ve en el libro de los Hechos como regresando a Jerusalén. En el verso 2, él da una recomendación a los ancianos y les dice que deberían de apacentar a la grey de Dios. Y de eso fue de lo que estuvimos platicando la clase del miércoles pasado y la clase del domingo. Decíamos que en realidad lo que significa la palabra apacentar es realizar el trabajo de un pastor de ovejas. Y hay 3 cosas fundamentales que un pastor de ovejas hace. Número 1, alimenta a las ovejas. Número 2, protege a las ovejas. Y número 3, sana a las ovejas que se hieren o a las ovejas que caen en algún pozo o a las que se quiebran alguna pierna, etcétera. Ese es el trabajo que hace un pastor. Bueno, en el sentido espiritual, hermano, eso es lo que Dios espera que los ancianos de la iglesia lleven a cabo, que ellos alimenten a la iglesia, que ellos protejan a la iglesia y que ellos sanen a la iglesia o a los miembros de la iglesia cuando estos están en pecado, cuando estos caen en falsa doctrina o cuando estos están desconsolados, cuando estos tienen algún tipo de problema. Los ancianos serán los primeros que van a estar ahí para llevar a cabo ese trabajo. ¿Significa que este trabajo es exclusivo de los ancianos? No. Cada cristiano también tiene esa responsabilidad de hacerlo, pero hablando del oficio de anciano, estos tienen que llevar a cabo este trabajo. Ahora, en la segunda parte del verso 2 dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Bueno, ahora acá, hermanos, el apóstol va a hablar acerca de las actitudes correctas en el trabajo que deben desarrollar los ancianos. ¿Cuál es la actitud correcta que deben de tener aquellos que son ancianos? Pero más aún en nuestro caso, estamos buscando llegar a ese momento. ¿Cuál es la actitud correcta que deben de tener aquellos que aspiran a ser ancianos cuando lleven a cabo este trabajo o al llevar a cabo este trabajo? Recuerde otra vez lo que hemos dicho casi desde que empezamos a estudiar el tema de los ancianos. No vamos a elegir a alguien para que empiece a hacer el trabajo de anciano, sino que vamos a elegir a alguien para que oficialmente sea nuestros ancianos, pero ellos los vamos a elegir porque ya están haciendo ese trabajo de ancianos. ¿Sí? Así que si usted aspira a esto y está esperando hasta que la iglesia diga, bueno, que el hermano fulano sea,
para empezar a llevar a cabo este trabajo se equivoca, porque así nunca la iglesia podrá pensar en usted, porque la iglesia necesita ver que aquellos a los que va a sugerir como ancianos estén llevando a cabo ya este trabajo. Bueno, en esta partecita, en estos 2 versos, hermanos, realmente dicen mucho acerca de la actitud correcta que debemos de tener, o que deben de tener aquellos que aspiran a ser ancianos y aquellos que ya están desarrollando el trabajo de ancianos. Lo primero que el apóstol menciona es que hay que cuidar de la iglesia no por fuerza, sino voluntariamente. Miren esto, hermanos. La palabra cuidar, que aparece aquí, es la palabra de la que obtenemos la palabra obispo, es decir, es la palabra episcopo o episcopei o algo así, y que lo que da a entender es el trabajo de supervisar. Así que acuérdense que la palabra obispo significa supervisor o superintendente, y es la palabra que denota cierta autoridad o la autoridad que los ancianos tienen sobre la iglesia. Nadie podría supervisar algo si no tiene de por medio una autoridad. Así que cuando dice cuidando de ella, lo que está diciendo el apóstol es supervisando a la iglesia o supervisándola a ella, ¿ok? Apacentar la grey de Dios debería de hacerse supervisando la iglesia. Ahora, la actitud correcta con la que los ancianos deben hacer su labor es la que se muestra aquí. Primero, no por fuerza. ¿Qué significa esta frase de no por fuerza? Bueno, en primer lugar, da la idea de que ellos deben supervisar a la iglesia no por obligación, ¿ok? Uno tiene que ser muy honesto, hermano. Uno tiene que ser muy honesto como varón respecto a esto. Es probable que alguien le proponga a usted para ser anciano en la iglesia, pero si usted no está dispuesto a cuidar de la iglesia no por obligación, entonces, bueno, aunque los demás quieran, si usted dice que no puede, es mejor que no se meta en eso, porque no es la actitud correcta de un anciano hacerlo por obligación o por fuerza, ¿ok? Eso es lo que significa ir por obligación, o más bien por fuerza. Da la idea de que al realizar su trabajo lo hacen porque están obligados a hacerlo, porque alguien les dijo que podían ser ancianos, porque alguien los motivó a hacerlo, pero sin que ellos hayan tenido realmente el deseo. Es por eso que cuando Pablo dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, bueno, está de por medio el anhelo también de la persona. Nosotros podemos ver a ciertos hermanos y decir, bueno, pensamos que usted, hermano, puede llegar a ser anciano, y tal vez la persona hasta pueda reunir muchos de esos requisitos, pero si no hay el anhelo en él, realmente esa persona no va a funcionar como anciano. No va a funcionar, hermanos, porque va a hacer las cosas por obligación. Y eso es lo que Pedro quiere evitar aquí, que ellos lleguen a cuidar de la iglesia por obligación, ¿ok? El trabajo, hermanos, que realizan los pastores de la iglesia, o los ancianos, o los obispos, el término que usted prefiera, no es sencillo. Y en ocasiones, hermanos, se van a ver despreciados. Y adivine qué, a veces por toda la iglesia, porque a veces la iglesia no entenderá que lo que los ancianos están buscando es el bien de la iglesia, pero aparentemente parecerá que están afectando a la iglesia. Así que va a haber momentos en que los ancianos van a ser despreciados por la iglesia. Va a haber otros momentos en que la iglesia no va a valorar el trabajo que los ancianos hagan. Va a haber ancianos que van a desgastar su vida cuidando de la iglesia, y a veces la iglesia ni siquiera les va a decir gracias por eso. Habrá hermanos a los que les ayuden de una manera tremenda, y esos hermanos ni siquiera dirán gracias por ello. Sin embargo, esta es la razón por la cual Pedro dice que no lo hagan por fuerza, porque si lo hacen por fuerza, cuando se vean despreciados por la iglesia, hermanos, ellos van a renegar del trabajo que están haciendo, porque no lo hacen porque les nazca hacerlo, porque anhelen cuidar de la iglesia, sino por fuerza. Así que cuando los desprecian o cuando su trabajo no es valorado, bueno, la actitud de ellos frente al ancianato se ve afectada.
Ahora, algo más. Los ancianos, hermanos, que verdaderamente anhelan serlo y que llevan a cabo el trabajo de supervisar la iglesia, no por fuerza, nunca se verán desalentados al punto de ver su trabajo como algo forzado u obligado. Nunca se verán desalentados aún por el malagradecimiento de la iglesia, aún por el desprecio de la iglesia. Especialmente si lo hacen a lo contrario que dice Pedro aquí. No lo hagan por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. Y dentro del hacerlo voluntariamente, incluye el deseo personal de ayudar a la iglesia a una cosa especial, a llegar al cielo. ¿Ok? Ese es el trabajo fundamental de los ancianos, hermanos. Y esto lo hemos dicho también desde que empezamos a estudiar este tema. Si hay una frase con la que podamos distinguir cuál es el trabajo especial que los ancianos hacen, es ayudar a la iglesia a llegar al cielo. Así que, miren esto, mamás y papás. ¿Con quién le vamos a decir o con quién le vamos a orientar a nuestros hijos, especialmente a nuestras hijas, vamos a hablar de nuestras hijas, que se casen? A lo mejor vamos a buscar y decir, bueno, yo preferiría que mi hija se casara con un abogado o con un doctor, así no pago doctor, ¿verdad? O con, no sé, un ingeniero, un profesor, un licenciado, ¿sí? Bueno, no está mal. ¿Y qué tal si piensas que se case con un anciano? No que se vaya a casar hasta que ya la persona sea anciano, porque va a ser muy difícil eso, sino con alguien, con algún joven que desde ahora tenga en su mente la idea de llegar a ser anciano de la iglesia. ¿Sabes por qué le debes decir eso a tu hija? Porque si él es anciano de la iglesia y es un buen anciano de la iglesia, Marcos, él le va a ayudar a tus hijas y le va a ayudar a tus nietos a llegar al cielo. Porque ese es su trabajo, hermano. ¿Por qué no verlo desde esa perspectiva? Hijas, enamórense de alguien que les ayude a llegar al cielo. ¿Han visto esa frase que postean ahí en Facebook? Bueno, si te enamoras de alguien que tenga en su perspectiva la idea de llegar a ser anciano de la iglesia algún día, bueno, estás buscando que tengas a tu lado a alguien que te ayude a llegar al cielo. Bueno, así que cuando hay ese deseo personal de ayudar a la hermandad a llegar al cielo, entonces es que los ancianos estarán llevando a cabo su trabajo voluntariamente. Nadie los va a obligar, nunca lo harán por fuerza, sino que sentirán ellos un vivo deseo de ayudar a aquella pareja que está en problemas, de consolar a aquella hermana que ha perdido a su esposo, de consolar a aquella mamá que ha perdido a su hijo, de ayudar, hermanos, a los jóvenes inexpertos que empiezan a dar tumbos en sus vidas. Y lo harán voluntariamente, hermanos. Ahora, vean lo maravilloso, hermanos, de hacer este trabajo, de ayudar a las personas o a la iglesia a llegar al cielo. Cuando ellos llevan a cabo este trabajo voluntariamente, simple y sencillamente lo que están haciendo es colaborar con Dios en el asunto de mantener a la iglesia en el camino correcto. Ellos colaboran con Dios en ese asunto. Así que hacerlo voluntariamente implica tener ese deseo personal de ayudar a la iglesia, implica también hacerlo con gusto, con el deseo de servir. Y esa es la idea, hermanos, que quiere dar el escritor a los hebreos. Vaya a Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Y este se lo voy a pedir, pero lea a la hermana Isabel, si puede leerlo, ¿no? Porque ellos puedan nuestras almas, como quienes
Para que lo hagan, ¿cómo dice? Con alegría. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, aquí el escritor a los Hebreos está dando una recomendación a la iglesia. Y la recomendación es que se sujeten a sus pastores. Y que lo hagan de buena gana, porque haciéndolo de buena gana ayudarán a los pastores a hacer este trabajo con alegría, con gusto, no quejándose, y será de gran provecho tanto para la iglesia como para ellos. Esa es la idea que da aquí el escritor a los Hebreos. Los pastores tienen que hacer eso gustosamente, para que lo hagan con alegría, no quejándose. ¿Ok? Bueno, es la misma idea del apóstol Pedro acá, en lo que leímos ahorita en 1 de Pedro 5:2, cuando dice, cuiden de ella no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Ok? Así que, si nos gusta realmente cuidar de la iglesia, bueno, podríamos aspirar a ser ancianos. Pero si no nos gusta, ni nos metamos en eso, porque simple y sencillamente no lo estaríamos haciendo voluntariamente, sino por fuerza. Y eso es lo que Pedro dice aquí que no debe ser. Ahora, veamos la otra cosa que Pedro dice también. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Ok? No por ganancia deshonesta. En primera de Timoteo, 5:17, vean lo que el apóstol Pablo escribió ahí. Hemos visto ya este texto también antes. Primera de Timoteo 5:17. Este se lo voy a encargar al hermano Isauro. ¿Puedes leerlo, hermano? Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente que trabajan para predicar y enseñar. Ok. Primera de Timoteo 5:17 nos enseña, hermanos, que es posible que los ancianos puedan ser sostenidos por la iglesia. ¿Sí? Es el contexto en el que Pablo está hablando ahí. Bueno, cuando Pedro dice acá que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, lo que está tratando, hermanos, de enseñar Pedro es que alguien no quiera ser anciano por tener una ganancia. No está mal que los ancianos puedan ser honrados económicamente y sostenidos por la iglesia. Lo que Pedro quiere aquí señalar es el hecho de que alguien desee ser anciano porque va a obtener una ganancia de parte de eso. En primer lugar, una ganancia económica, en el caso de que la iglesia lo fuera a sostener. Creo que difícilmente aquí podríamos llegar a eso, difícilmente. Así que, sin embargo, puede ser que haya algún lugar donde sí los ancianos sean sostenidos. Pero si supusiéramos aquí que podemos sostener a los ancianos y alguien dice, bueno, yo quiero ser anciano porque así, bueno, pues ellos me van a pagar a mí. Entonces, eso es lo que no se quiere. Que no sea por obtener una ganancia deshonesta. El problema no está en obtener una ganancia, sino el problema está en que esa ganancia sea deshonesta. La ganancia, el anciano lo puede tener, el honor de recibir el pago, o el honor de recibir el respeto y la honra de la congregación en el buen sentido, ¿sí? Sin embargo, esto también puede convertirse en algo deshonesto. Querer ser anciano por ganancia deshonesta es, número 1, querer serlo por tener una ganancia económica. Número 2, querer serlo por tener otro tipo de ganancia, por ejemplo, el reconocimiento de los demás. Número 3, por querer tener poder en la congregación. ¿Sí? Número 4, por querer tener prestigio entre la hermandad. Si queremos, hermanos, llegar a ser ancianos de la iglesia, para luego tomarnos una foto todos los domingos y ponerla en Facebook y decir, aquí estoy con mis ovejas, pues entonces a lo mejor lo que estoy buscando es el prestigio, es el que la gente me conozca, ¿sí? Es el que la gente diga, mira, este es anciano de la iglesia, qué bueno, ¿verdad? No, hermanos. No, así que la ganancia deshonesta no solamente tiene que ver con el dinero, también puede ser con otras, el querer ser anciano de la iglesia por querer ganar otras cosas. ¿Sí? Tú eres el predicador de la iglesia, yo, ¿verdad? Soy el predicador de la iglesia, y digo, pues yo quiero ser anciano porque si no, luego yo ya no voy a poder tomar decisiones. Pues
estoy mal, porque entonces lo que quiero es ser anciano para tener poder. Aunque no sirva, pero yo soy, ¿verdad? No se trata de eso. ¿Ok? Si no, hermanos, como dice el apóstol Pedro, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Lo que está queriendo decir aquí Pedro, cuando dice con ánimo pronto, es que ellos deben estar listos siempre para servir a Dios y a la iglesia, sin importar si reciben o no una ganancia económica o de cualquier otro tipo. Fíjate en esto, hermano. Los ancianos de la iglesia, en ocasiones, en lugar de recibir el honor y el respeto de la congregación o el reconocimiento de la congregación, reciben el desprecio de la congregación. Así que si queremos ser ancianos de la iglesia por tener ese reconocimiento de la congregación, nos equivocamos. Porque va a haber ocasiones en que nadie va a reconocer lo que tú hagas. Por el contrario, a lo mejor hasta te van a acusar que por tu culpa se fue fulano de tal o fulana de tal, pero realmente se fueron porque no quisieron sujetarse a la autoridad de Dios. Y tú tuviste que hacer, o los ancianos tuvieron que hacer su trabajo de aplicar la disciplina en la iglesia, y algunos se quejarán porque aplicarás la disciplina y serás mal visto. Y entonces, ¿qué vas a decir? No, mejor yo ya no soy anciano de la iglesia. ¿Para qué? Para que no me quieran, para que me desprecien. Ya ves, ando haciendo las cosas y nadie me reconoce. Pues te equivocas, hermano, escogiste mal. Por eso dice Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esté de por medio no un reconocimiento, esté de por medio no una remuneración. Los ancianos tienen que estar listos siempre, siempre. ¿Para qué? Para apacentar la grey de Dios. ¿Qué significa apacentar la grey de Dios? Alimentar la grey de Dios, cuidar la grey de Dios, sanar a la grey de Dios. Eso es lo que significa ánimo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Luego digo una tercera cosa en el verso 3. No como teniendo, ¿qué dice? Señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La palabra señorío, hermanos, significa tener el control o subyugar. En otras palabras, es ser el dueño, ser el jefe, ¿ok? Ser el señor de la iglesia. Pero ser el Señor de la iglesia es un título que solo le corresponde a nuestro Maestro, al Señor Jesús, a nuestro Redentor. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el jefe, Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Así que lo que Pedro quiere decir aquí es que los ancianos no deben de apacentar a la grey de Dios como si fueran los señores o los dueños de la iglesia. Fíjese en esto, hermano. Ellos nunca deben de ver a los miembros como algo que es de su propiedad. Nunca. Hay predicadores que a veces vemos a los miembros como si fueran de nuestra propiedad. Y si un hermano se va a reunir a otra congregación, he escuchado hermanos decirles, hermanos predicadores, no, ¿usted qué te andas haciendo allá? Vente aquí. Si tú aquí te bautizaste, aquí tienes que estar. Casi hasta te dicen que es pecado si te cambias de congregación. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, pues nos sentimos dueños de los miembros. Pero la Biblia no enseña eso. Siempre he dicho que tenemos una bendición aquí en Monterrey, porque hay muchas congregaciones. Lo que no hay en otras ciudades que son más pequeñas o pueblos más pequeños, donde hay solamente una. ¿Sí? Y aquí tenemos esa bendición que si de repente no me gusta cómo predica el hermano Jesús, pues me puedo ir a otra. ¿Sí? Me puedo ir a otra. ¿Sí? O si de repente no me gusta el trabajo que hacen en San Bernabé, me voy a otro lugar. Me voy a otro lugar. ¿Sí? Muchos han ido de aquí por eso, hermanos. Porque le han tenido miedo a que de vez en cuando te toque ir a Higueras, o te toque ir a la Alianza, o te toque ir a otros lugares, ¿verdad? Como lo hemos hecho aquí desde hace, pues yo llegué aquí hace 14 años, hermano, y desde entonces ya se hacía. ¿Sí? Y si usted va llegando y no le ha tocado, le va a tocar algún día, y lo van a novatear como me novatearon a mí, ¿verdad? Y como novatearon a Alfredo también. ¿Te acuerdas, hermano, cuando nos mandaban allá a Chupadero del Indio, donde no hay nada más que arbustos y un solazo y tierra,
Y íbamos para ir a adorar con una sola viejecita. Y luego se quedaba dormida, hermanos. ¿Verdad? Bueno, esas eran las novateadas que nos daba el hermano Pío cuando llegamos aquí. Entonces, bueno, ese es el trabajo que se hace aquí, y muchas personas preferirán irse a otro lugar. Están en su derecho, si ellos quieren, y si allá sienten que van a crecer más y van a desarrollar más sus talentos para el Señor y van a servir mejor al Señor, pues pueden hacerlo, tienen esa libertad. Así que la Biblia, hermano, nunca habla de que los líderes de la iglesia son los dueños de la iglesia, porque el único dueño de la iglesia es el Señor Jesús. Él la compró con su propia sangre. Él derramó su sangre para comprarnos y traernos a una relación con Él por medio de nuestra obediencia al Evangelio en el bautismo. Sin embargo, hermanos, lo que sí es cierto es que los ancianos tienen autoridad sobre la iglesia. Eso no lo podemos ignorar. Vuelvo a leer nuevamente Hebreos 13:17, vuelvo a leer nuevamente, y qué es lo que el escritor a los Hebreos dice ahí. Jonathan, ¿puedes leerlo? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí está de por medio la autoridad que los ancianos tienen sobre la iglesia. ¿Okay? De hecho, la palabra episcopo, supervisar, encierra esa autoridad que los ancianos tienen. Sin embargo, dos cosas deben entender los que aspiran a ser ancianos de la iglesia y los que son ancianos de la iglesia con respecto a esta autoridad. Lo primero que todo anciano debe entender es que es una autoridad conferida. Él también está sujeto a una autoridad superior. Él no es la máxima autoridad en la iglesia. La máxima autoridad en la iglesia es el Señor Jesús. La autoridad que ellos tienen es una autoridad que Cristo mismo les ha conferido para que cuiden de la iglesia. La segunda cosa es que a pesar de que se les ha conferido esa autoridad, sin embargo, ellos no deben ejercer esa autoridad como teniendo señorío de la iglesia. No como sintiéndose los jefes de la iglesia o los patrones de la iglesia. Si yo quiero ser anciano de la iglesia para que todos se cuadren delante de mí y me digan, ¿son el jefe? Estoy equivocado. Como diría Cantinflas, ¿verdad? Estoy equivocado. Estoy fuera de todo lo que realmente significa ser anciano de la iglesia. Yo quiero ser anciano de la iglesia para que todos me obedezcan. Estoy mal. ¿Sí? Esa es la idea que quiere decir Pedro aquí cuando dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No puedes enseñorearte de ellos, en otras palabras está diciendo Pedro, porque ellos solamente están a tu cuidado. Yo te los dejé a ti para que tú los cuides. Por eso no puedes enseñorearte de ellos, porque tú solamente estás haciendo el trabajo de un siervo, de un mayordomo, al que yo le estoy dejando encargado para que cuide de ellos, pero el dueño de ellos soy yo. Está diciendo prácticamente el Señor Jesús aquí. Así que es verdad que en todo liderazgo se lleva implícita autoridad, y de hecho, hermanos, como ya vimos ahorita, el ser obispo implica esa autoridad. Sin embargo, el tipo de liderazgo que los ancianos deben ejercer no es como si fueran los dueños o los jefes de la iglesia. Jesús, hermanos, usó la misma palabra enseñorearse cuando dijo que los gobernantes se enseñorean de las naciones allá en Mateo 20 del 25 al 28. ¿Sí? Mateo 20 del 25 al 28 es la ocasión cuando la madre de Jacobo y de Juan le dice a Jesús, Señor, quiero que cuando vengas en tu reino, mis hijos estén uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, esta mujer estaba pidiendo los lugares de mayor privilegio para sus hijos, puesto que ella sabía que Jesús iba a ser el rey, aunque ella estaba viendo el reino y el reinado de Jesús desde un punto de vista humano, como un reino terrenal que Jesús establecería, según ella.
Sin embargo, cuando Jesús escucha esto, le dice a la mujer, bueno, si ellos pueden beber, o si pueden beber el vaso que yo beberé, o ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado, bien pueden. Bueno, Jesús estaba hablando de su sufrimiento, de lo que él enfrentaría para poder llevar a cabo su obra redentora. ¿Sí? Y cuando pasó esto, Jesús aprovechó para dar una enseñanza sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús dijo, ustedes saben, que entre las naciones los gobernantes se enseñorean de ellos, y que los más poderosos ejercen poder sobre los más débiles. Pero Jesús dijo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor será vuestro siervo, y el que quiera ser más importante en el reino de los cielos debe ser vuestro servidor. Así que el estilo de liderazgo que Jesús enseñó que debemos de tener en la iglesia es un liderazgo que no está basado en ser el jefe de la iglesia, sino en ser más bien un siervo de la iglesia, alguien que está sirviendo dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, es que Pedro dice aquí que los ancianos no deben apacentar la iglesia como teniendo señorío de ella, es decir, como enseñoreándose, igual que cualquier gobernante se enseñorea de una nación, o igual que cualquier poderoso se enseñorea de los más débiles. No así. Luego dijo Pedro, sino siendo ejemplo de la grey. Y esto es lo más importante. Fíjense en esto, ¿no? La arrogancia, la superioridad, la prepotencia nunca serán propios del que pastorea a la iglesia del Señor, sino lo que debe distinguir al que apacienta la iglesia del Señor es el ejemplo que Él da, el ejemplo de la grey. ¿Sí? Así que ellos, hermanos, tomarán el ejemplo de Jesús de hacer primero y después enseñar. Por eso es que se requiere que aquellos que va la iglesia a elegir como sus ancianos, o a los que va a proponer tan siquiera como candidatos a ser ancianos o ancianos potenciales, ¿sí?, deberán ser personas que ya han dado ese ejemplo, que ya están llevando a cabo ese trabajo. Por eso, hermanos, que yo les animo, hermanos varones, que pueden ser un día ancianos de la iglesia, sean desde ahora el ejemplo de lo que un pastor debe ser. Si hay cosas que usted tiene que corregir, yo tengo que corregir, hay que corregirlas. Si hay cosas con las que estamos batallando, hay que enfrentarse a ellas y hay que dominar esas cosas, para que así, hermanos, podemos llegar a ser ejemplos de la grey. Así que si no siendo ejemplo de la grey, hermanos, es la manera como una persona llega a ser anciano de la iglesia. Ser ejemplo de la grey da la idea de que en lugar de sentirse superior y ejercer un liderazgo autoritario, ellos se preocupan por ser ejemplo. Si ellos están organizando a la iglesia para ir a evangelizar, es porque ellos ya están haciendo ese trabajo. Si ellos están invitando a la iglesia a tener un mayor compañerismo, es porque ellos ya están teniendo ese mayor compañerismo con la iglesia. Si ellos están animando a los jóvenes a ser más consagrados, es porque ellos están siendo consagrados. Si ellos están invitando a los matrimonios a estar más unidos, es porque ellos tienen un matrimonio que está unido. Eso es realmente ser ejemplo de la grey. Si ellos están, hermanos, invitando a la iglesia a prepararse más en el conocimiento bíblico, es porque ellos ya tienen ese conocimiento bíblico y son ejemplos de la grey en eso. Bueno, ahora, miren lo maravilloso de esto. Vamos ahora al verso 4 del capítulo 5. ¿Qué va a pasar, hermanos, al final de la vida de esos pastores que llevan a cabo este trabajo, especialmente cuando el Señor venga?
Primera de Pedro 5:4. Hermana Diana Villa, ¿puede leerlo, hermano? Cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ok. Y cuando aparezca, fíjense qué hermoso es esto. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, este es Cristo, hermanos. Este es Cristo. Juan 10. Jesús visto como el buen pastor. El buen pastor es el príncipe de los pastores. Es Cristo mismo. Cuando aparezca Él, entonces dice, ustedes que cuidaron de la iglesia, no por fuerza, ustedes que cuidaron de la iglesia, no como teniendo señorío, ustedes que cuidaron de la iglesia, no por ganancia deshonesta, ustedes que cuidaron de la iglesia voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplo de la grey, entonces el príncipe de los pastores, el que es el pastor de pastores, hará algo con ustedes. ¿Qué hará? Les dará la corona incorruptible de gloria. Mire todo lo que encierra este asunto de recibir la corona incorruptible de gloria como anciano de la iglesia. ¿Te imaginas el momento, hermano, cuando llegue la iglesia al cielo y que tú hayas sido un anciano de la iglesia, hermano Jorge, hermano Jonathan, y luego lleguen ahí todos aquellos redimidos que fueron parte de los cristianos a los que tú apacentaste? ¿Te imaginas la emoción y el gusto que será para ellos saber que por la sangre de Cristo fueron redimidos y que por su gracia bendita están ahora en el cielo? Pero también saber que por el cuidado tierno y cariñoso que tú hiciste con ellos, ellos pudieron también llegar a ese día de llegar al cielo. ¿Cuál será el gusto, la alegría y la emoción que va a rodear a todos estos pastores que llevan a cabo correctamente su trabajo? Hermanos, hay una gran responsabilidad, sin duda alguna, en esto, pero también hay una gran recompensa en ello. Por eso yo quiero animar a los hermanos varones, mis hermanos varones, a que vean la posibilidad de llegar a ser ancianos de la iglesia. No estoy hablando solamente de aquellos que en este momento ya pudieran aspirar a eso porque ya tienen la edad suficiente y porque sus hijos están convertidos, sino inclusive me atrevo a dirigirme a Jonathan, me atrevo a dirigirme a Toñito, me atrevo a dirigirme inclusive a Josué, chiquito, y sin duda alguna todos los demás que ya tienen sus hijos también. ¿Qué esperan para empezar a prepararse para llegar a ser ancianos de la iglesia? Hermanas, ¿qué esperan los que están casados? Para animar a sus maridos, para fortalecer a sus maridos, para ser la ayuda idónea que su marido necesita, para ser el tipo de mujer que su marido necesita para crecer y desarrollarse como buen cristiano, como un verdadero hijo de Dios, que ame a la iglesia, para que así pueda realmente llegar a ser anciano de la iglesia. Una persona me dijo algo esta semana y me quedé pensando en eso y creo que tiene mucha razón. Y me dijo esto: una persona que no ama la iglesia no puede ser anciano de la iglesia, y tiene mucha razón, hermanos. Tiene mucha razón esa persona. Solamente aquellos que aman a la iglesia, aquellos que aman a sus hermanos, realmente van a poder dar la medida como verdaderos ancianos de la iglesia del Señor. Jesús, hermanos, es el príncipe de los pastores por la razón de que Él hace la función de un pastor, pero está por encima de todos los demás, ¿sí? En autoridad y en majestuosidad. Así que cuando el Señor venga, entonces habrá de pedir cuentas a los ancianos de la iglesia. Ya leímos ahorita eso en Hebreos 13:17, porque ellos darán cuenta. Así que, bueno, por un lado hablamos de la tremenda emoción de saber que la iglesia pueda llegar al cielo por medio del trabajo que los ancianos hagan, y de la emoción tremenda, hermanos, cuando el Señor venga.
Pero también debemos pensar que los ancianos van a dar cuenta de las almas que están bajo su cuidado, y le darán cuenta al príncipe de los pastores, a Cristo mismo, cuando Él haya de venir. Pero hermanos, cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, cualquier cosa que tengamos que hacer de más para llegar a ser ancianos de la iglesia y buenos ancianos de la iglesia, hermanos, no significa nada en comparación con la corona incorruptible de gloria. No significa nada, hermanos. No significa nada todo esfuerzo que usted pueda hacer, porque la corona incorruptible de gloria lo vale, y muchísimo más, muchísimo más. Así que es por esa razón, hermano, que le animo a usted a que ponga en su mente la idea de ser anciano de la iglesia algún día. Y si hay algo que quiera que le motive, piense en la corona incorruptible de gloria que le dará el Señor si usted lleva a cabo correctamente ese trabajo. Bueno, así que ahí, hermanos, termina lo que Pedro está diciendo sobre los ancianos. Ahora vamos a pasar al verso 5. Verso 5 ahora. Hermana Cristina, ¿puede leerlo, hermano? 1 Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, ya sujetos. Sí. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien, me equivoqué, hermanos. Ahí no termina con lo de los ancianos. Todavía en este versículo habla sobre los ancianos. Pero ahora miren lo interesante de esto. ¿A quién le dice Pedro que se sujeten a los ancianos aquí especialmente? A los jóvenes, a los jóvenes. ¿Okay? Siempre existe controversia si realmente Pedro se estaba refiriendo a la juventud o a todos los demás miembros de la iglesia, a los que les llama jóvenes por el hecho de que no tienen la suficiente madurez como para ser ancianos. Sea lo que haya sido, lo cierto es que si hay dificultad, si hay una etapa de la vida donde nos es difícil poder sujetarnos a los consejos y a las ideas de los más grandes, es cuando somos jóvenes. Es cuando estamos jóvenes. Todos los que tenemos hijos jóvenes hemos enfrentado esto, ¿verdad? Todos. ¿Sí? Diana batalla para poder realmente comprender todo lo que el hermano Toño y la hermana Silvia quieren por su estado de juventud. Carmen y yo batallamos para que David y Jesús puedan entender todo lo que nosotros deseáramos de ellos, porque hay esa diferencia de edad. ¿Sí? La hermana Emilia, estoy seguro que desearía que Isaías fuera de una forma determinada, y a veces Isaías no es así. ¿Por qué? Por la diferencia de edades. Entonces, Pedro está pensando en eso aquí. Está pensando en la dificultad que hay en los jóvenes, en las personas más jóvenes en la iglesia, para entender el liderazgo que los ancianos están llevando a cabo. En primer lugar, hermanos, los ancianos, el término ancianos se usa en el sentido de la experiencia que estos tienen. Y a veces la experiencia, hermanos, les va a hacer a ellos decidir cosas por la iglesia que los jóvenes no van a entender, pero no lo entienden por su inexperiencia. ¿Sí? Por eso es que Pedro hace hincapié aquí en los jóvenes. Jóvenes, sujétense a los ancianos. Confíen en el liderazgo de ellos. Confíen en la experiencia que ellos tienen. Confíen en que ellos son los que tienen más nivel, por decirlo de alguna manera, espiritual en la iglesia. Confíen en que ellos son los que la iglesia ha escogido para que esté ayudándole a la iglesia a llegar al cielo. Así que, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Y luego dice, y todos sumisos unos a otros. Y esto de todos sumisos unos a otros incluye a los mismos ancianos. Incluye a los mismos ancianos.
Es decir, la idea de Pedro aquí es que todos se respeten los unos a los otros en su posición que tienen, a los que son ancianos, y los ancianos mismos respeten a los miembros de la iglesia. Que haya una sumisión mutua. Eso es lo que está buscando aquí el apóstol Pedro. Sumisos unos a otros, y especialmente dice, revístanse ¿de qué? De humildad. ¿Por qué revestirse de humildad? Porque la humildad es la base, hermano, para que podamos sujetarnos a los ancianos. ¿Ok? Bueno, vamos a decir un poquito más sobre eso, hermanos, en la próxima clase, pero por hoy ahí le vamos a dejar. Ya casi se acabó el tiempo. ¿Ok? Así que esto es lo que Pedro dice respecto a los ancianos, especialmente de la actitud correcta que deben de tener aquellos que aspiren a ser ancianos o aquellos que ya están llevando a cabo el trabajo de ancianos en la iglesia. ¿Alguna pregunta de esto? Hasta aquí, hermanos. ¿Van a ir?